Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Luego de una semana del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, permanecen los bloqueos en Caucasia con un agravante, varios hechos violentos. El gobernador de Antioquia denunció que manifestantes impidieron el paso de una misión médica y quemaron la moto de un campesino que intentaba pasar por la zona. Quiere abrir la puerta. Bueno. Este es el momento cuando, según el gobernador de Antioquia, uno de los manifestantes del paro minero impide el paso de una ambulancia con un niño enfermo en el Bajo Cauca. Los integrantes de la misión médica vivieron momentos de terror. Oiga. Ay, Dios mío. Miles de colombianos pagan el precio. Transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad. No puede haber diálogo en medio de bloqueos. En otro video se puede observar cómo manifestantes bajan de su moto a un campesino y le prenden fuego al vehículo. Con las manos en la cabeza en señal de impotencia, ve cómo este se va volviendo cenizas. A los mineros ancestrales respeto, escucha y oportunidades. A los criminales toda la fuerza de la autoridad. Y yo sí le pido a la Fiscalía judicializar a quienes promueven estos bloqueos. Pero este no es el único acto de vandalismo que se ha presentado en medio del paro minero que ya cumple 7 días. Esta semana fue incinerada una embarcación en el Bagre. Los bloqueos continúan y ya dejan millonarias pérdidas económicas. 150 operaciones diariamente que se han reducido en un 70% y que 6.300 personas diariamente se ven afectadas. Tienen en jaque a los transportadores de carga en el departamento de Antioquia. Esto suma alrededor de 17.000 millones de pesos en pérdidas en el último mes, que básicamente se ven reflejadas en sobrecostos y sobregasto a los camioneros. Se espera que el próximo jueves continúen los diálogos entre el gobierno nacional y los líderes mineros. Entre tanto, en el Bajo Baudó, en el Chocó, se cumplen 6 días del autodenominado paro armado del ELN. Comunidades indígenas fueron desplazadas y otras confinadas no pueden salir de sus casas, pues sus territorios fueron rodeados con explosivos. La crisis humanitaria en el Chocó es histórica. Hablamos con un líder indígena a quien le protegemos su identidad. Confirmó que las amenazas de iniciar el autodenominado paro armado indefinido del ELN empezaron hace al menos un mes y se agudizaron el 8 de marzo, el día de las elecciones legislativas, cuando el ELN secuestró en una lancha a 7 personas durante más de 5 horas. Después que estuvieron votando, iban subiendo, entonces lo detuvieron y no se le dijo nada, simplemente pues bueno, se quedaban hasta nueva orden. Quedaron todo el día, los llevaron, se fueron para la comunidad porque ya ellos estaban aproximándose a llegar a la comunidad, entonces pues eso, se fueron y lo que hicieron fue... En las comunidades siempre utilizan internet satelital. Entonces fueron allá y les quitaron ese internet. Incomunicados en su resguardo, luego de que les quitaran el internet, el ELN les advirtió que tenían que desplazarse tras señalarlos de aliados del Clan del Golfo. Días después, ocuparon sus territorios y pusieron explosivos a los alrededores. Ellos mismos hicieron presencia en la comunidad y le dijeron váyanse de aquí porque ellos iban a ocupar la comunidad. Se estaba minando ya la parte de arriba, alrededor de la comunidad se lo estaban minando y que se fueran de ahí porque también dentro de la comunidad iban a colocar minas. Este es uno de los albergues en donde se están quedando unos pocos desplazados, incluso niños a la intemperie. 10 comunidades indígenas permanecen confinadas y allí no ha llegado las ayudas humanitarias. Todas se quedaron represadas en Pizarro, el casco urbano del Bajo Baudó. Esta es la situación que estamos viendo en nuestro territorio. Como miramos, las calles solas, todo el mundo en su casa. Tenemos ya las tiendas vacías, no hay aceite, no hay arroz, no hay nada.
Para los expertos, esta crisis se ha intensificado debido a que el ELN ha perdido control dentro del territorio y buscan equiparar su fuerza con la del Clan del Golfo. El ELN controla la parte alta de las montañas del Chocó, pues particularmente la cordillera occidental, y el Clan del Golfo controla algunas cabeceras municipales y las salidas al mar. En esa geografía de la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, el ELN viene perdiendo desde hace algunos años, viene perdiendo territorio. La Defensoría del Pueblo indicó que ha emitido 12 alertas tempranas por violencia en el Chocó y desde 2022 hay una alerta específica para el Bajo Baudó que advertía sobre el riesgo que hoy ya afrontan las comunidades. Por primera vez en la historia del conflicto colombiano, antiguos jefes de las FARC reconocieron el reclutamiento de niños y niñas en sus filas, así como los crímenes sexuales y reproductivos a los que muchos de ellos fueron sometidos. El reconocimiento y la solicitud de perdón se dieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz en uno de los capítulos más dolorosos que el país empieza a mirar de frente. Nuestra compañera Camila Builes habló con la magistrada Lili Rueda, quien lidera este caso en el tribunal. Esta es la radiografía de uno de los crímenes de guerra más atroces que Colombia está obligada a confrontar. Una familia que la niña fue reclutada a los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrarle los 15 años. No lo pudieron hacer, ella fue reclutada y ella murió a los pocos días de haber sido reclutada. Lo que iba a ser una celebración de vida terminó siendo un sueño arrebatado por la guerra y hoy es un acto de memoria. Y lo que nos pidió la mamá, por ejemplo, fue hacerle una celebración de al momento en que entregamos el cuerpo y lo hicimos. Esta es la historia de una de las 18.677 niñas, niños y adolescentes reclutados por las extintas FARC, uno de los crímenes de guerra más atroces cometidos por esta organización criminal y que por primera vez sus antiguos cabecillas reconocieron a viva voz. Soy Rodrigo Londoño Echeverry, comandante, el último comandante de las FAREP, quien firmó un acuerdo de paz entre las extintas FAREP y el Estado colombiano. Hoy vine a hablar de lo que la guerra le robó a miles de niños y niñas en Colombia. Y no hay discurso que pueda reparar eso. Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, miembros del último secretariado de las FARC, firmaron esta carta donde escribieron: Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento de reconocimiento ya expresado. Estamos hablando de violencias que sucedieron cuando las niñas y además un capítulo importante de violencias de género, o sea, las violencias más difíciles de las que cualquier persona puede hablar. Aunque el reclutamiento de niños y niñas por las FARC no era un secreto, según la magistrada Rueda, cuando abrieron esta investigación iniciaron apenas con 150 víctimas. Hoy en el caso hay más de 11.000 víctimas acreditadas, 2.000 víctimas individuales, estoy hablando de personas que sobrevivieron el reclutamiento, ellas mismas, pero también familiares, sobre todo mamás y hermanas de niños y niñas que fueron desaparecidos y que fueron reclutados y que se encuentran hoy desaparecidos. Estamos buscando hoy cerca de 480 niños, que sus familias vienen aquí. Según el informe, 18.677 menores fueron reclutados por las FARC entre 1971 y 2016. 1999, 2002, 2007 y 2013 fueron los picos de reclutamiento y 31% de las víctimas registradas aún están desaparecidas. Si queremos entender realmente el fenómeno de reclutamiento, tenemos que entender que es complejo y multicausal, que el reclutamiento fue sobre todo de niños rurales y étnicos, sin presencia del Estado o con una presencia muy precaria o incluso militarizado. Eso es como parte de lo que encontramos ahí. Los niños y las personas que sobrevivieron, ¿qué nos están contando?
que no tenían acceso a escuelas, no tenían acceso a salud, no tenían acceso a los servicios que damos por sentados a veces nosotros aquí en el día a día. Y esas condiciones facilitan que lleguen los grupos armados y se establezcan en los territorios y generen como relaciones un poco más profundas también con las comunidades. El croquis de esta tragedia se dividió así. Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas con 5.132 casos, el 24%. Luego están Antioquia con 2.187, el 10%, y Guaviare y Caquetá cada uno con un 8%. Durante años, esta magistrada ha escuchado el dolor de las víctimas y sus familias, que una y otra vez repiten la misma pregunta: ¿por qué les pasó? Y sobre todo, ¿por qué el Estado les falló? Hay que pensarse dónde estaba el Estado en ese momento, qué servicios estaba proveyendo, cómo estaba cuidando a la niñez. Pero además viene el siguiente fenómeno, que se tiene que entender de manera conjunta, y es la presencia de un actor armado, que en este caso era la guerrilla, que tenía una política de control territorial y que para el cumplimiento de esa política de control territorial tenía otra política interna de crecimiento de personal. El reclutamiento de menores no se dio solo en poblaciones campesinas. Los niños y niñas de comunidades indígenas también quedaron en medio de una guerra que no les pertenecía. La JEP registró 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a 6 pueblos étnicos, 5 indígenas y un afrocolombiano: el pueblo Coreguaje, Innu, Barí, Sicuani, Cubeo y Consafro. Les arrebatamos la esencia de su niñez. Les expusimos permanentemente a la muerte, a un contexto hostil y difícil que facilitó que niños y niñas fueran objeto de violencias, en mayor medida las niñas que fueron objeto de violencia sexual, planificación obligatoria y abortos forzados. Las cifras de reclutamiento revelan la dimensión del crimen. El 30% de las víctimas tenían 14 años o menos y el 53% entre 15 y 17 años. Además, el 54% eran niños, el 22% niñas y en el 24% de los casos no se especificó el sexo. La magistrada Lili Rueda reconoce que el perdón que hoy piden los responsables de estos crímenes llegó tarde y para muchas víctimas es insuficiente. Sabe que su trabajo está bajo el escrutinio del país y que la indignación de quienes sufrieron estos hechos es comprensible, pero cree en el diálogo como una posible forma de sanar. Incluso las víctimas más contradictorias del diseño que tenemos, porque por supuesto que hay víctimas y tienen toda la razón de no compartir todo nuestro diseño, que es este de justicia restaurativa y de sanciones propias, encuentran algo de valor en el proceso de lo que hacemos y participan y nos cuentan sus historias. Y al final de ese diálogo, en donde ella ha podido también descargar mucho de sus frustraciones, que son con la JEP, sí, pero también son con el sistema de justicia tradicional, ordinario, en donde ya no han podido hablar, la impunidad que había rodeado sus casos, ¿sí? Incluso ellas dicen, ¿sabe? Me siento mejor después de este diálogo. Con el reconocimiento de estos crímenes y muchas de las víctimas en el centro, se abre una de las conversaciones más difíciles para nuestro país. ¿Cómo explicarle a los hijos de la guerra lo que les hicieron? Camila Willes, Noticias Caracol. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Hoy fue noticia en el Valle del Cauca la preocupación de las comunidades por el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales. En las últimas horas se conoció un video desde donde estarían lanzando estos drones cargados con explosivos, al parecer por parte de las presuntas disidencias de las FARC en zona rural de Jamundí. En las imágenes se puede observar a varios de estos artefactos que serían lanzados desde zona alta y han causado daños materiales, pero también han cobrado vidas en este municipio del Valle del Cauca. Recordemos que la gobernación adquirió hace algunos meses el sistema Raptor o antidrones que ya completan en el departamento 120 misiones.
Hoy fue noticia el aterrizaje de emergencia de un avión de Wingo que cubría la ruta Barranquilla-San Andrés con 114 pasajeros. Según los tripulantes, minutos después de haber despegado, el avión presentó falla en uno de sus motores, generando humo y llamas. La aerolínea emitió un comunicado indicando que se trató de un posible impacto de un ave a uno de sus motores. Cuando está haciendo el intento de subir, ya habían pasado creo que 2 minutos, nosotros sentimos así, yo me espanté, yo dije, nos están disparando, esa fue mi impresión, pero luego ya uno como que reacciona, se encomienda a Jehová. La aerolínea activó un vuelo especial programado a las 9 de la noche para llegar a San Andrés antes de la medianoche. Hoy fue noticia en Antioquia que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con el grupo de crimen organizado de la Dijín, lograron la incautación de 2 toneladas de marihuana que pertenecerían a la estructura delincuencial Lostiana al servicio de Iván Mordisco. Según las autoridades, este cargamento fue adquirido en el Cauca a las disidencias de las FARC, estructura de Dagoberto Ramos, iba a ser distribuido en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. La noticia fue resaltada por el director de la Policía Nacional y también por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Un golpe contundente contra la delincuencia. A las 7 de la noche, 27 minutos, activamos el radar de la política, fin de semana, y lo hacemos hablando del avance del proceso de escrutinio posterior a las elecciones legislativas. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral ha declarado la elección de Cámara de Representantes en 26 de los 32 departamentos, también en las 16 circunscripciones de Paz, y se espera que en los próximos días se culmine el escrutinio de las zonas restantes y Senado. A continuación les contamos qué es y en qué consiste este proceso. Por estos días en los que el país ya pasó por una jornada electoral y se prepara para otra, es común escuchar el término escrutinio, que consiste en verificar y consolidar los votos. El proceso comienza aquí, en el arca triclave, un depósito que contiene 3 cerraduras que protegen los paquetes electorales con los formularios E14 y demás documentos electorales. Esta arca triclave está conformada con 3 llaves, que una la tiene el presidente, el otro el vicepresidente y el delegado de la registraduría, que cada vez que llega un pliego de cualquier parte del mundo, proceden a abrirla. Se hace en presencia de delegados de los entes de control y de la Policía Nacional para garantizar la protección de cada uno de los paquetes. Una subcomisión, por ejemplo, nos pide llévenme a Alemania, entonces llevamos a Alemania y allá se recibe, se deja documentado la recepción y ellos tienen un arca triclave similar en donde tienen sus países. Todos estos países que tenemos acá están divididos entre las 8 subcomisiones escrutadoras. Estos paquetes de color azul son transportados en compañía de las autoridades electorales y recibidas por los nuevos delegados. Los resguardamos mientras se termina de escrutar la mesa. Tan pronto se termina de escrutar la mesa, las 3 ingresamos al arca triclave y sacamos la bolsa siguiente y la diligenciamos con un E20, que es el egreso de nuestros sobres que están custodiados. Una vez sacamos los pliegos electorales, los mostramos a la audiencia para que verifiquen el estado del que vienen. Si traen observación, se verifica la observación y se hace el conteo. Y empieza el escrutinio. Partido Demócrata Colombiano 0, Partido ASI 0, Partido de la U 1 voto por la lista, candidato 401 3 votos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan y cómo avanza el proceso? Primero revisamos acá el arca triclave, que efectivamente esté con su respectivo sello, que no haya sido violentado, en presencia del magistrado, la Procuraduría, testigos electorales y todo el equipo de la registraduría. Finalmente, los votos quedan registrados en un formulario llamado E24 que consolida toda la información a nivel nacional y quedan en custodia de la registraduría de manera indefinida como garantía de transparencia en el proceso. Y continuamos con una de las noticias políticas de la jornada. Paloma Valencia destronó a Abelardo de la Espriella en la intención de voto, esto de acuerdo con la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio. Cerramos así el radar de la política con el análisis sobre cómo interpretar esos resultados. Con el 34,5%, el candidato Iván Cepeda sigue siendo el favorito de estas mediciones de cara a la primera vuelta. Sin embargo, la sorpresa en esta encuesta la está dando Paloma Valencia, que pasó en la última medición de esta misma encuestadora del 4,1% al 22,2%, desbancando en el segundo lugar a Abelardo de la Espriella, que baja del 16,7% al 15,4%. Le jugó a favor a Paloma Valencia 2 cosas. Uno, la consulta, que realmente fue exitosa para ella como había sido exitosa su consulta para Iván Cepeda.
haber participado, ese momentum que tuvo con esa votación que fue tan sorprendente. Y lo otro que le funcionó, creo yo, es su selección de fórmula vicepresidencial. Yo creo que Juan Daniel Oviedo es el único de los candidatos a la vicepresidencia que llega con votaciones propias. Es una persona que sacó 700.000 votos a la alcaldía, 1.200.000 votos hace 3 semanas. La disparada de Paloma para los analistas deja a 3 candidaturas damnificadas. Le está robando votos, yo creo, a Abelardo de la Espriella, clarísimamente, que se ha desinflado, pero yo también creo que al centro, que a los candidatos de centro, que son Claudia López y Sergio Fajardo, pues no les está yendo bien, y yo creo que parte de sus votos, de esa intención de voto, es personas que dicen, pues sabe que a mí sí me suena esta fórmula de una mujer como Paloma Valencia y de una fórmula vicepresidencial como Juan Daniel Oviedo. En cuanto a la izquierda, esta medición ratificaría también a Iván Cepeda en la eventual segunda vuelta. Se ve un Iván Cepeda que sigue manteniendo un liderato indiscutible frente a los demás candidatos con un 35%, que parece que si bien no ha llegado a su techo, se ha venido estancando, pero que le daría sin lugar a dudas fuerza a su candidatura para llegar a segunda vuelta. Sin embargo, habría sorpresas en esta posible segunda vuelta del 21 de junio. Que es la primera vez en todas las encuestas que se han realizado en el cual en una segunda vuelta habría un empate técnico entre Iván Cepeda y alguno de sus contrincantes. El resultado de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que los ponen en un empate técnico dentro del margen de error, es sin lugar a dudas una noticia muy importante, porque muchos de los electores en este momento que se encuentran en la oposición, que no votarían un proyecto continuista como el que representa Iván Cepeda, seguramente moverían sus decisiones políticas frente a aquella candidatura que pueda competirle en términos reales a Iván Cepeda. La primera vuelta se llevará a cabo en exactamente 10 semanas, 70 días en donde los candidatos se la jugarán por seducir a la mayor cantidad de votantes. María Alejandra Villamizar conversó con Hernando Gómez Buendía sobre su libro Colombia después de Petro. En el diálogo hablaron de lo que representó la llegada del mandatario a la Casa de Nariño y sobre el momento actual del país. Hernando Gómez Buendía, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. María Alejandra, es muy grato verte. ¿Por qué hablar del día después de Petro, el momento después de Petro? ¿Qué es lo que sugiere esa mirada del final de este mandato? Lo que sugiere es que fueron 4 años muy interesantes en la historia de Colombia, porque por primera vez llegó un extraterrestre al Palacio de Nariño. Pero Hernando no llega en una nave espacial como un extraterrestre. Llega después de 30 años de haber existido en el Congreso. La rareza de Colombia consiste en que el país no esperaba que Petro o la izquierda llegara al poder. Y la izquierda no llegó al poder, llegó a la presidencia, y es una diferencia sumamente importante. Entonces es una persona de una carrera completamente distinta a la que uno encuentra en los presidentes, que son hechos por la prensa, que generalmente viene de clase alta, o que son personas que consiguen algún padrino político, consiguen un cargo público y lo utilizan y van construyendo una relación con el electorado. Esa es la carrera normal de los... Petro viene una carrera completamente distinta. ¿Quién rompe más? ¿Petro con esas formas o el establecimiento político y social que no sabe interpretar esas formas? Y sus modales son los modales de ruptura, ¿no? Y no solamente él, sino el equipo, los rostros, las caras que asomaron al poder. Entonces Petro significa una ruptura también simbólica y cultural sumamente importante. El establecimiento, claro, se quedó completamente desconcertado y se planteó una batalla interesantísima, que fue una batalla de los símbolos, de las representaciones. O sea, aquí hay como una placa tectónica, ¿no? Que se movió y que a partir de ahí no se tienen los mismos elementos de interpretación. Los apellidos, los rostros, los vestidos, el Congreso, todo eso muestra la emergencia de ese otro país. Esa placa tectónica es la que se asomó y eso produce miedo, y produce mucho miedo y produce polarización. Y no solamente fue una emergencia simbólica, uno de los hallazgos más interesantes de este viaje, que este libro es un viaje por Colombia. Cuando uno recorre a Colombia, de la manera pues como yo lo puedo recorrer en este viaje, es sumamente interesante ver el contraste entre el país oficial y el país que emerge en esto. Y la gran cantidad de cosas, María Alejandra, que los medios no vieron. Digo, porque no lo vieron, que no se sabe, que el país no sabe,
que hizo Petro. Petro hizo muchísimo más de lo que la gente cree. ¿Mal hecho? Bueno, diga lo que usted quiera. La popularidad del presidente Petro hoy en día rompe todas las normas que se decían, entra en su peor, exactamente, en su peor periodo. Eso es muy impresionante. Y también es muy notable el crecimiento del pacto histórico. El pacto histórico aumentó su votación en 1050 municipios. Iván Cepeda sacó 1,5 millones de votos, sí, pero lo sacó en 20.000 mesas, comparado con la consulta en 120.000 mesas. La izquierda es un cambio importante en Colombia. La izquierda, María Alejandra, está aquí para permanecer. Hernando, ¿usted hace distinción entre izquierda y lo popular? Digamos, la concepción de izquierda es una palabra muy discutida, pero básicamente lo que importa a la izquierda es la apuesta por la equidad. En lo popular hay un problema y es el supuesto de que la izquierda representa al pueblo. Eso es un supuesto falso. La gente también puede votar por Uribe o por Bukele. El pobre, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque el pobre y el rico no tienen que pensar solamente con el bolsillo. Yo puedo ser pobre o rico, pero además de eso soy mujer, evangélico, abstemio, cliente de un político, chocuano. Sí. Yo voto como me dé la gana. Sí. Y eso es importante decirlo porque la izquierda tiende a simplificar y a creer que automáticamente, por decir que es de izquierda, representa a los pobres. Entonces... Y esa es una simplificación en la que cae que es una trampa, entre comillas, o una simplificación, mejor, de la derecha, al perder esas banderas, ¿no? Claro, yo creo que parte digamos, de la mala situación nacional es esa, en que la izquierda jugó, la derecha o el establecimiento jugó exclusivamente al desgaste del gobierno. Sí. El mensaje... La derecha, digamos Paloma Valencia o Abelardo, no están proponiendo ninguna alternativa. Lo que están proponiendo es volvamos al pasado. Un pasado imaginario, bueno, pero es el que se imagina, ¿no? Entonces hay argumentos, y digamos por el sentimiento de mucha gente, es decir, volvamos a normalidad. Dejemos este ruido. ¿Cómo así que llegó este señor extranjero aquí? Se nos metió 4 años, ahora vamos a salir y vamos a volver al orden. Y la gente no piensa muy bien de qué orden estamos hablando, ¿no? La gente, ¿cuál es la normalidad de la que estamos hablando? ¿Qué es la normalidad? Yo no sé qué vaya a pasar en las elecciones, pero me parece que haríamos bien en entender que el pacto histórico es una realidad notable. Logró 25 senadores y 35 representantes. Es la primera fuerza política de Colombia. Sí. Ganó en muchas regiones, como dije, en 1050 municipios aumentó. Yo no soy petrista. Mira, este es el libro más antipetrista de todos los que se han escrito y el más petrista de todos los que se han escrito. Esto entonces obliga a pensar que la próxima propuesta, ¿alguien va a tejer esa filigrana para entender lo que viene? Por supuesto. No hay ninguna probabilidad de que gane, desafortunadamente es muy baja. Pero yo creo que la persona que más se acerca a tratar de verdad de entender las dos Colombias se llama sorprendentemente Claudia López. ¿Por qué? Porque Claudia López es una apuesta al cambio, porque Claudia viene de abajo, es que la vida pesa. Claro, que la vida pesa. ¿Hay miedo en el momento? Hay miedo y hay rabia. ¿Aguanta Colombia 4 años más? Es una pregunta seria. Y yo creo que en eso mucha gente tiene miedo, pues tuvieron pavor con Petro y tienen razón. Yo digo que el gran desafío de la izquierda es pasar de la oposición al gobierno, porque es que Petro estuvo 4 años haciendo oposición, es lo que no han entendido. Petro lo que hizo fue oposición al establecimiento. Si ganara Cepeda, su gran desafío es gobernar y administrar. ¿Puede tramitar este momento evitando la violencia? ¿Qué tienen que hacer? Yo quisiera estar exagerando, pero la realidad es que todavía seguimos divididos entre colombianos y colombianas que con razón, con toda razón, sienten y les duele y se indignan contra los crímenes de las FARC y del M-19. Y la otra mitad, o más de la mitad de los colombianos, que con razón sienten y se indignan y les duelen los crímenes de los paramilitares y de los agentes del Estado. Esa es la Colombia dividida. Iván Cepeda representa a las víctimas. ¿A cuáles víctimas? Del Estado. A las víctimas del Estado. Su organización se llama Movimiento. Y Uribe representa a las víctimas de la guerrilla. Y Uribe representa a las víctimas de las FARC. Es una manera un poco trágica de decirlo, pero solamente para significar que cambian las generaciones, cambian los estilos. Hay un punto fundamental de cómo la sociedad supera esto. Entonces uno habla con los alemanes y tienen una historia y un proceso que les costó, que se demoraron en entenderlo, pero lo entendieron. Yo creo que esto es tan largo como el proceso civilizatorio, realmente.
Parece una bobada decirlo, pero el único acuerdo nacional que necesita un país como Colombia es el acuerdo sobre cómo estar en desacuerdo. El acuerdo es cómo hacemos para estar en desacuerdo y no matarnos. En eso consiste la civilización, la democracia. Esa historia de los acuerdos nacionales, por Dios mismo, lo que aprendió Alemania con mucho trabajo, es tener unas reglas de juego que nos permitan estar en desacuerdo. Porque es que la esencia de una sociedad pluralista es el desacuerdo, porque somos distintos, porque unos son indígenas, unos son ricos, otros son izquierdistas, otros son derechistas, otros son evangélicos, otros son ateos, unos son mujeres, otros son hombres. Todos tenemos que ser éticamente iguales, es muy sencillo y muy difícil. Entonces lo único que realmente necesita la civilización y que Colombia tendría que aprender es a estar en desacuerdo, cómo tramitar los desacuerdos. Para eso se inventó el Estado de Derecho, para eso se inventó la democracia. Fernando, el nuevo gobierno... Evidentemente, evidentemente. ¿En qué escenario... Mira, es otra cosa. ¿En qué escenario viene? Porque es como la última parte de este libro donde hay pues unas miradas sobre el futuro. Y entonces, lo que Colombia, su primera enfermedad de Colombia, es tener una inserción disfuncional a la aldea global. Digamos, es un karma para Colombia. El que nos hayamos insertado hoy a través del narcotráfico. A lo largo de la historia pues hemos exportado drogas, ¿no? Café o quina, bueno, sí, y ahora encontramos la cocaína. Y eso nos produce una inserción disfuncional. Y eso es el origen de buena parte de los problemas de violencia de Colombia. Y yo creo que el desafío central que Colombia tiene que afrontar es muy simple. ¿Cómo vamos a hacer para que haya empleo productivo? Primero, para que haya control del Estado. Que haya economía legal. Claro. Que haya una economía legal que pueda desplazar la ilegal y se pueda corregir un poco esa disfuncionalidad. Exactamente. El problema de Colombia es fundamental. Es empleo productivo para el 60% de la población. Desempleados, informales, subempleados, es el 60% de la población. El gran desafío de Colombia, el desafío que uno pues, ve, por ejemplo, que ha tratado de afrontar con éxito Singapur o Vietnam, bueno, o Polonia o otros países, es cómo insertarse productivamente a la economía global. ¿Qué diablos vamos a exportar que no sea cocaína? Que sea algo que genere valor, que genere empleo. Esa es una pregunta que yo creo que es una de las preguntas fundamentales de Colombia. Lo más grave de las ideologías y de este ruido y polarización es que nos impide hacer unas preguntas fundamentales, ¿no? Entonces, no es el acuerdo fundamental, eso no existe, el acuerdo fundamental es la democracia. ¿Sí? El acuerdo fundamental es ponernos de acuerdo en que tenemos un problema, bueno, yo lo digo de esta manera, tenemos dos problemas excepcionales de Colombia. Uno, inaceptable, tener un Estado que en el siglo XXI no controla todo el territorio. Eso es inaceptable. Y eso plantea una pregunta muy seria, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Necesitamos un ejército de verdad que arregle este problema, en vez de estas ideologías de derecha y izquierda que demonizan o sacrantizan, ¿no? Alguien tendrá que algún día que decir, bueno, este ejército, carajo, necesitamos un ejército que controle el territorio, no que asesine gente o que no asesine gente, sino un ejército que controle el territorio, porque es lo mínimo que tenemos que exigir. Y segundo, el segundo problema de Colombia es ese, ¿cómo creamos empleo productivo en este momento, con inteligencia artificial, con el reordenamiento de los Estados Unidos? El problema del narcotráfico se ha convertido en un tema cultural. Ese es el gran desafío, como lo digo en el libro, ¿no? Realmente, cuando uno mira la política de paz total, que fue un desastre, pero el desastre de fondo es el de Colombia, no es el de Petro, ¿no? Un país que logró desmovilizar la guerrilla, ha logrado desmovilizar guerrillas, logró desmovilizar paramilitares. Uribe desmovilizó 23.000 paramilitares. No, son 50 años de historia del proceso de paz desde Belisario Betancur hasta Iván Duque, hasta Gustavo Petro. Logramos y no somos capaces frente al narcotráfico. Esa es la realidad. Desgraciadamente todavía hoy, eso que se llama el conflicto hoy es narcotráfico. Entonces, María Alejandra, este problema, lo primero que tenemos que hacer es, como tú lo estás haciendo, es sincerarnos. Tenemos que ir a la verdad. Colombia no exporta cocaína, Colombia exporta ilegalidad, que es distinto. El día que legalicen la cocaína, Colombia no sigue exportando. Porque ¿qué va a exportar? Sí, la cocaína la produce cualquiera muy fácil. El verdadero problema de Colombia es eso. Digamos, su patología es que hemos desarrollado una forma patológica de producción, insertado en la economía mundial.
Pero repito, la ventaja de Colombia no es que tenga tierra, no, tiene unas ventajas, claro, como las tiene Guatemala, Honduras, claro, hay unas razones como las tiene México, pero lo que permite que Colombia compita en la cocaína es la ilegalidad. Lo que en un país de leyes, ¿no? Sí, es caminos legislativos. Exquisita tradición jurídica, tenemos una cosa talmúdica, yo me divierto, pues lamento mucho, el constructivismo jurídico, las doctrinas, un país... Es un país, digo que esto es como Dinamarca en Cundinamarca, tenemos una constitución mejor que la de Dinamarca, aquí todos los derechos existen, y al mismo tiempo masacres. Los ríos tienen derechos y el atrato tiene derecho, pero los niños los secuestran y a las mujeres las violan, y bueno, es Colombia, ¿no? Entonces, bueno, esos son los desafíos y yo lo que quisiera decir simplemente es, pues una invitación a que tratemos de ver los problemas que sí son y a descubrir las bases de la civilización que están inventadas, pero bueno. Hernando Gómez, buen día, muchísimas gracias. Un filósofo, pensador, un analista de nuestra realidad que por supuesto pues tiene una voz así de grande. Sí, hablo muy duro. Que menos mal que podemos escucharlo. Muchas gracias, Hernando. A ti muchísimas gracias por la paciencia. Continuamos con más en Noticias Caracol. Luego de un mes de haber sido víctima de secuestro extorsivo tras salir de una discoteca en Bogotá, Diana Ospina reveló detalles de lo que vivió. Según el distrito, este delito se ha incrementado en la capital del país. Con un abrazo y una sonrisa. Muchas gracias a todos, de verdad. Diana Ospina rompió el silencio tras vivir horas de terror en un caso que las autoridades tipificaron como secuestro extorsivo hace un mes en Bogotá. Eso te cambia totalmente la vida, o sea, la verdad hay que, no sé qué decirte por eso, la verdad es complicado, todo se vuelve demasiado extraño. Ella permaneció casi 2 días en manos de sus captores. Finalmente logró escapar y llegar por sus propios medios a un CAI de la policía. No creas, uno realmente siente el poder de todas las personas. O sea, yo me siento demasiado afortunada y tengo algo en mi corazón que me decía, o sea, yo tenía algo en mi corazón que me decía que yo volví a casa. O sea, complicado, pero lo podía hacer. Todo comenzó cuando tomó este taxi. Tras salir de una zona de discotecas en la capital, a pocos metros de su casa fue interceptada por 2 hombres en este otro vehículo. Allí inició el cautiverio, extorsiones, movimientos en sus cuentas bancarias y horas de incertidumbre. Su rostro se convirtió en esta imagen de búsqueda en toda la ciudad y el país. Sin ustedes no hubiera sido posible volver a casa. Creo que también es muy importante la colaboración de cada una de las personas que estuvo en su casa, que compartió mi foto, que estuvo pendiente. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, este caso reabre el debate sobre una modalidad que vuelve a encender las alertas en Bogotá, el llamado paseo millonario, tipificado como secuestro extorsivo. En parte porque facilitamos la denuncia, pero también consideramos porque está aumentando el fenómeno. El año pasado logramos una reducción cercana al 20%, un poco más. Sabemos el impacto que esto tiene. El impacto de sus familias, en que puedan recuperar, digamos, una rutina de trabajo, conectarse nuevamente con amigos cercanos. Eso es un proceso para una persona que sufre una situación como estas. Las autoridades insisten en que este delito debe entenderse como secuestro extorsivo y no solo como un robo. Junto con el Gaula fortalecen estrategias de prevención y hacen un llamado a denunciar para evitar que más personas sean víctimas. En Noticias del Mundo, el conflicto en Medio Oriente entra en su 4ª semana entre bombardeos y ataques cruzados. La embestida se concentra cada vez más en sectores civiles, incluyendo plantas de energía y cercanías a plantas nucleares, lo que aumenta el temor global por una posible expansión del conflicto. La navegación por el estrecho de Hormuz se mantiene en el centro de la atención. Irán advierte que podría cerrar completamente el paso en respuesta al ultimátum de 48 horas que le fijó el presidente Donald Trump. Entre tanto, el mandatario reafirma que no está interesado en negociar un alto al fuego.
Y Cuba está preparándose para un posible ataque militar de Estados Unidos en los próximos días, según reportaron las autoridades de la isla. El viceministro de Exteriores, Carlos Fernández, dijo que con el pasar de las horas aumentan las posibilidades de recibir un ataque, pero dicen estar preparados. El pronunciamiento ocurre en medio del anuncio de negociaciones entre Washington y La Habana, así como del apagón nacional que vive el país caribeño, el segundo en lo que va del año. La presentadora de noticias Savannah Guthrie hizo un nuevo llamado para tener información de su madre. Ya pasaron 50 días desde que fue secuestrada. La estrella de televisión estadounidense dijo que confía en que encontrará a su madre y que regresará a salvo. La mujer de 84 años fue raptada de su hogar en el estado de Arizona hace 7 semanas y hasta el momento no se conoce quién está detrás del hecho ni cuáles son sus intenciones. La presentadora y su familia ofrecen una millonaria suma por información que ayude a encontrarla. Participa por entradas a los partidos del Combinado Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Pide y usa tu tarjeta de crédito Banco de Occidente. Tienes que tenerla. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.704 pesos con 87 centavos. El petróleo de referencia Brent cerró la semana en $112 con 19 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.345.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. 8 de la noche en punto, volvemos al país. La vía férrea, la Dorada Chiriguaná, es el proyecto de ese tipo de transporte más importante del país. Atraviesa 5 departamentos de Colombia y moviliza más de 1 millón de toneladas de productos al año. Alejandra, en poco tiempo se habilitará el transporte de pasajeros. Noticias Caracol recorrió el proyecto y habló con comunidades sobre cómo se está transformando la región con la reactivación de las carrileras y las locomotoras. Estamos sobre la vía férrea La Dorada Chiriguaná, la columna vertebral más importante de este transporte que conecta al norte con el centro del país. 522 kilómetros férreos. Hay que hablar también que en trenes como estos y por esta carrilera se transportan productos como el acero, el carbón y la cerveza. Aquí les vamos a contar cuándo empezará a transportarse personas por este mismo corredor. ¿Qué transporta usted hoy aquí? Transportamos hoy aquí productos de Bavaria y Postobón. Esto se está transportando en plataforma de La Dorada hasta Ciénaga, Magdalena. Llevamos aproximadamente 1.200 toneladas de carga. ¿Cuánto se puede demorar, por ejemplo, el transporte de esta carga hoy? El transporte de esta carga pues se puede demorar 24 horas en llegar a su destino. ¿Qué representan los trenes todavía en Colombia? Porque todavía hay capacidad para todo esto. Estuvimos en un receso en un tiempo, pero esto se está reactivando enormemente y está aportándole mucho al desarrollo del país. Este corredor históricamente tiene 40 estaciones. Operativos hoy, 22. Con el proyecto se van a dejar 5 mega estaciones netamente para carga y gran parte del restante será para este transporte de pasajeros. La posibilidad de que en todo el corredor se suban pasajeros, se adecúen estaciones para ello y una cosa muy importante, se suba el pequeño productor que tiene una cantidad de productos del campo de Pancoger. ¿Cuándo se podría tener ese transporte de pasajeros? ¿Ustedes cuándo estiman? Bueno, aproximadamente en un año, un poquito más de un año. En el último año aumentó su proceso de carga en un 500%, con la entrada en operación del primer tren bidireccional y la diversidad de productos. Ha sido mayoritariamente carbón, pero se viene haciendo un esfuerzo por la diversificación. Y hoy se mueven pulpa de papel, se mueve acero, se mueven bebidas. ¿Qué van a hacer en infraestructura? En la carretera, en los puentes férreos, en los pasos de nivel. Y como ustedes pueden ver, ha crecido de manera impresionante. De 12.000 toneladas en el año 2021 a 1.200.000 toneladas en el 2025. ¿Cuántas comunidades, ministras, cuántas comunidades beneficiadas con esto y que tienen impacto directo con el proyecto? En general son 25 municipios en 5 departamentos. Hoy se han vinculado más de 350 trabajadores en temas operativos y cerca de 50 en administrativos. Seguramente cuando empecemos la fase de construcción, esta cifra se multiplique inicialmente por 2. ¿Esta región en qué es productiva? Bueno, hay mucha producción de palma, también hay ganadería, hay cultivos extensivos de
de plátano también en algunas regiones. Sobre esta carrilera que hoy funciona para ambos transportes, vehículos y tren, que además se va a cambiar, se va a hacer exclusivamente para el tren y se va a trasladar lo vehicular al otro lado del río. Hay una economía de la región, una economía popular. Fortalecer el tren en este sector, ¿cómo ayuda o cómo aporta a su producción, su economía? Más portabilidad para la familia. ¿Están ilusionados con lo que pueda hacerse en el proyecto de la vía férrea? Sí, señora. Estamos ilusionados, volver a ver el tren transcurrir por la vía, aunque ya está transcurriendo, pero ya lo vamos a ver más continuamente, que vuelva a funcionar como anteriormente lo hacía, que viajaba hasta Santa Marta y todas las veredas de aquí para arriba. En 2030 el proyecto férreo terminará la etapa de construcción dejándolo en su máxima capacidad. Cuando el proyecto esté en su capacidad total, 2035, ¿cuánto se espera transportar solo en carga? Lo que se había proyectado era 5 millones de toneladas, así que es probable que esas 5 a 7 toneladas se alcancen en 2030, no en 2035. ¿Esto es un proyecto de cuánto? ¿De cuánto dinero? Con una inversión total entre construcción, operación y mantenimiento de esos 10 años de 3.5 billones de pesos. ¿Y qué están haciendo? En este momento estamos en la etapa de preconstrucción, de diseños, estudios y diseños, y estamos en todo el proceso ya de empezar la obra. Sino que va a conectar también las grandes economías como el petróleo. Por ejemplo, está el de la refinería de Barranca, que se conectaría con el tren para que llegue a puerto, junto con todos estos emprendimientos de las comunidades, por ejemplo, para temas hoteleros, turísticos. La reactivación de la vía férrea más importante del país inició el pasado 5 de agosto de 2025 e impacta a más de 100.000 personas. Carlos, gracias. En otras noticias, un viaje al pasado llega al centro de Bogotá con una exposición que revela la historia y los símbolos de la época colonial. Las piezas permiten entender cómo el arte marcó una etapa clave del país. En el corazón de la Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, se encuentra el Museo Colonial. Un espacio que resguarda más de 3.000 piezas originales de los siglos XVI al XVIII, convirtiéndose en la colección abierta al público más completa de arte colonial en el país. Pinturas, esculturas, platería y textiles que no solo representan una época, sino que explican el origen de muchas de las tradiciones y creencias que aún definen quiénes somos. Nos muestra las mentalidades, ¿cierto?, de los hombres y las mujeres que habitaron este territorio y responde a un periodo concreto de hegemonía del Imperio Español. Cada año, miles de visitantes recorren sus salas, demostrando que el interés por comprender nuestras raíces sigue vigente. La importancia de esas voces hoy en día es que los ciudadanos del presente, los jóvenes y los niños aprendan y entiendan que lo que tiene mayor valor no es la blancura ni la hispanidad, sino que también aprendan a conocer los valores y las simbologías de otras comunidades que viven en el país y que no tienen la visibilidad de estas colecciones sencillamente porque no habitan el territorio de la ciudad de Bogotá. Aquí, en la Capilla de Indios, podemos ver parte del patrimonio que resguarda el Museo Colonial. Piezas que construyeron la mirada de un pasado que hoy en día nos impacta en el presente. Una colección como esta fortalece la identidad cultural de los colombianos, atrae visitantes a la ciudad y sobre todo inspira a las nuevas generaciones a reconocer el patrimonio como parte de su vida diaria. Conocer la historia te amplía el presente, te amplía la dimensión del presente que vives, te construye identidad o identidades, te hace tener un pensamiento crítico. Sin embargo, las nuevas colecciones del museo apuntan a mostrar una Colombia que abraza la diferencia. Las nuevas colecciones que estamos formando también están mirando al presente y esa necesidad que del presente tenemos de replantearnos la historia de los siglos XVII y XVIII. En un país que constantemente redefine su presente, estos objetos permiten mirar hacia atrás para construir futuro. 8:27 de la noche, entre la niebla, el viento y el agua que nace en lo más alto del país, surge la inspiración de Antes de la Nieve, un documental en el que se transforman los sonidos de los páramos de Colombia en una historia musical, mostrando que existen lugares donde la naturaleza no solo se ve, también se escucha.
Vamos a llegar a unas montañas que están a más de 4.000 metros de elevación y ahí se ven las huellas de los antiguos glaciares. Wow. Como una búsqueda de contar a Colombia desde sus territorios y explorar espacios desconocidos del país, nace Antes de la Nieve, un recorrido por los páramos, ecosistemas con alta riqueza biológica y que son clave para la vida, especialmente por su papel en la regulación del agua. Y que llueva, porque el agua el dolor se lo lleva. La producción de Caracol Televisión, con el apoyo de Bavaria y dirigida por Alessandro Angulo, reúne las voces del naturalista Mateo Hernández y del músico Andrés Cepeda, quien, inspirado en los sonidos del páramo, transforma este viaje en una experiencia musical. Yo creo que el mayor reto fue precisamente comprometerme a hacer una canción que retratara un poquito este viaje, hacer una música que acompañara el documental y que representara como toda la experiencia al acercarse a los páramos. Y de ahí nace la canción Antes de la Nieve. Aliviando la soledad. Es una gran oportunidad de conocer uno de los grandes tesoros de nuestro país, de nuestros tesoros naturales, y de conectarme con la naturaleza, que es algo que me encanta. Más que un documental, es una invitación a reflexionar y resaltar la importancia de proteger los páramos. Antes de la Nieve será transmitido este lunes 23 de marzo, después de la edición central de las 7 de la noche de Noticias Caracol. En la niebla del recuerdo. Y con esta invitación terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya vienen los informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.